aquí, aquí. Capítulo 3. Sí, sí, sí. Amén, gloria al Señor. Îngerul bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. Dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur, curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctoria pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc, fiii plini de râvnă și pocăiește. Dar și pocăiește. Iată, eu sunt în ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, dacă cum și eu am biruit și am așezat cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhului. Amin. Amén, gloria al Señor. Altagracia, ¿puedes leer en español? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy contigo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria al Señor. Hemos estado considerando, hermanos queridos, varias iglesias, el mensaje a varias iglesias en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a considerar el mensaje a la Odisea. ¿Y qué era la Odisea? La Odisea era una ciudad del Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía. Entonces, la palabra la Odisea significa derechos del pueblo. Lao significa pueblo, Dicea viene a ser derechos del pueblo o derechos humanos. Es lo que venía a significar esa palabra. Y hermanos queridos,
nosotros seguimos una teología, en esta iglesia se sigue una teología que es la teología dispensacionalista. Significa que Dios ha tratado a lo largo del tiempo con la humanidad de manera distinta, por periodos. Amén. El primer periodo era el periodo de la inocencia, cuando el hombre aún no había pecado. Después hay otro trato con Dios, con la humanidad, que es el del gobierno humano. Y ahora, hermanos, estamos en la dispensación o trato de Dios con la iglesia, y es el periodo de la gracia, Entonces, hermanos queridos, en ese periodo, hermanos, desde la muerte de nuestro Señor, o más bien desde el día de Pentecostés hasta nuestro día, hermanos, el Señor, a través de los mensajes a las iglesias, nos habla de la historia de la iglesia según la teología dispensacionalista. Y concretamente, en estos tiempos en los que estamos, corresponde a la iglesia de la Odisea. Y hermanos queridos, ¿qué es? ¿Qué es lo que más suena hoy en día? En cuanto a este tiempo, ¿qué es lo que lo caracteriza? Se habla una y otra vez de los derechos humanos. Derechos humanos. Pones la radio, derechos humanos. Pones la televisión, los derechos humanos. Te vas a internet, los derechos humanos, ahí en el portátil. Vas a Facebook, los derechos humanos. Entonces, por todos lados se nos habla de los derechos humanos. Pues bien, hermanos queridos, estamos en ese periodo de la Odisea. Y, hermanos, nos dice, aquí dice, y escribe. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Y nos está hablando a esta iglesia que vive en esta época, en este tiempo, en los cuales se exalta al hombre, se diviniza al hombre, hermano. Y entonces se exalta la capacidad que tiene el hombre de control sobre el mundo. Y el egoísmo, yo tengo derecho a usar todo, a tener todo. Y entonces, hermanos, es un tiempo en el cual se está exaltando los derechos humanos. Yo tengo derecho. Y estamos inmersos, hermanos, en este tiempo. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos dice para la época en la cual estamos viviendo, en este siglo XIX, XX, XXI, en el que ya nos encontramos. Y escribe. Cristo manda escribir sus palabras. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, al ángel de la iglesia, es decir, al pastor, porque es el ángel, es el mensajero, el que trae el mensaje de la palabra. Por eso es el ángel, es el pastor de la iglesia. Ya lo hemos visto. Amén. Y aquí nos dice, he aquí el amén. Cristo habla de sí mismo como el amén, hermanos. Amén. ¿Y qué significa amén? Amén es una palabra hebrea que significa así sea, así es, ciertamente. Cuando el Señor Jesús quería decir que algo era perfecto, que era correcto, decía, en verdad os digo. Pues literalmente, si vamos al texto griego, dice, amén, amén, amén. Es lo que dice el texto. Entonces, hermanos queridos, es una palabra hebrea. Por ejemplo, en el Salmo 106, 48, dice, bendito el Señor Dios de Israel.
desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Amén. Es decir, así sea. Amén. También en el mismo libro de Apocalipsis, que estamos tratando, en el capítulo 22, versículo 20, no hace falta que lo busquen. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, hermanos, él dice de sí mismo que es el amén. Cristo se personifica en la palabra amén. ¿Por qué? Porque Cristo es el testigo fiel y verdadero. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Hermanos, hay un libro hebreo que es el Talmud. Y en el libro del Talmud dice, hermanos, que la palabra amén, cada una de las letras que la forman, es un acrónimo. Que la palabra amén es un acrónimo. Cada letra tiene un significado. Y dicen los judíos en ese libro, dice que significa la palabra amén lo siguiente: Dios, Rey en el que se puede confiar. Amén. Dios, Rey en el cual se puede confiar. Amén. Aleluya, amén. Entonces Cristo es el amén. 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 Aleluya. Él personifica la confianza absoluta que nos da a nosotros. Él es total y absolutamente confiable. Amén. La honra y la gloria sea dada solo a Él. Así Aleluya. sea. Amén, amén. Hermanos queridos, nos dice también un texto que complementa todo lo que estamos diciendo. En 2 de Corintios capítulo 1 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, el Evangelio no es sí y no. Es decir, estamos viviendo en una sociedad relativista, donde todo se relativiza, donde nada es bueno, donde nada es malo, que todo depende con el cristal con que se mira. Estamos acostumbrados a una sociedad relativista, pero hermanos, en Dios tenemos plena certeza. Amén. Dios no es sí y no, Dios es sí. Amén. O es no, cuando dice no a una cosa. Hermanos queridos, hermanos, todas las promesas en Él son sí y amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son las promesas que nos da nuestro Señor Jesucristo? Él que es el amén. Dice, yo soy el amén. ¿Cuáles son las promesas? Por ejemplo, hay muchas. Voy a poner varios ejemplos. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, amén, amén os digo. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, no, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Dice, más ha pasado de muerte a vida, en tiempo presente. Ha pasado de muerte, es decir, de condenación, a vida, salvación. Hermano, ahí tenemos una promesa que nos da. Nos promete, nos da la vida eterna y nos asegura la salvación y no vendrá condenación. Amén. Por ejemplo, nos dice también en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego entonces, hermanos, ¿por qué entramos en ansiedad? Se nos va la paz, hermanos. Entramos en intranquilidad cuando Él tiene cuidado de nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Amén, amén. hermanos. También nos dice
nos promete, venid a mí, venid a mí. Es decir, el Señor Jesús quiere establecer una relación contigo, quiere establecer una relación con cada uno de nosotros. Venid a mí. Eso significa que Él quiere establecer una relación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Entonces, ¿por qué sigues todavía con la carga? Si el Señor te está diciendo que descanses en Él, que deposites a sus pies tus cargas, y tus pesares, y tus problemas, y tus necesidades que te agobian. Y yo os haré descansar. Pero el Señor no te obliga. ¿Por qué vas todavía con la carga? Cargado, trabajado, en vez de descansar, de reposar en aquel que se lamenta. Hermano, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos queridos, aquí vemos que el Señor dice, nos habla de un yugo. ¿Y qué yugo es ese? Podíamos buscar varios significados, pero el que yo encuentro principalmente a la luz de la palabra de Dios es la fe. Amén. La fe, hermanos, hermanos queridos, cuando tú estás, el Señor lo que quiere es que vayamos juntos con Él, que no nos separemos de Él, que Cristo va para allá, yo voy para allá, que va para este lado y yo voy para este lado. ¿Para qué se pone el yugo? En los animales, en los bueyes. Se pone el yugo porque si un buey o una mula, que está el hombre arando, el agricultor, ¿verdad? Si no llevan yugo, uno va para acá, el otro va para allá, y no hay manera de controlar. En cambio, pone a las dos bestias, le pones el yugo y van todos en la misma dirección. Entonces, lo que nos une a Cristo, el yugo que nos une a Cristo es la fe. Amén. La fe, hermano, la fe. Entonces la fe nos une a Él. Y entonces, por la fe, vamos en la dirección que Cristo va marcando. Amén. Y vamos abriendo el surco en nuestra vida. Y entonces se siembra la palabra de Dios en ese surco. Y hay fruto, hay bendición en tu vida. Así es. Aleluya, gloria al Señor. Entonces nos habla de que Él nos va a hacer descansar porque Él es manso y humilde de corazón. Eso significa que el enfado, el odio, la altanería, el orgullo, nos trae una cosa, lo contrario, inquietud y zozobra. Y zozobra, que nos roba ¿qué? La paz y el descanso. Amén. Hermano, amén. Repito, el yugo une, impide que nos separemos de Cristo, cambiando la dirección. La fe nos une a Cristo y vamos en la dirección que el Señor marca. Gloria al Señor. Aleluya. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice en el versículo 14. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con que Él es el principio de la creación de Dios? Los falsos testigos dicen que lo que está diciendo ahí es que Dios fue el primero que creó, que Cristo es el primer ser que Dios creó. Eso no es lo que dice ahí. ¿Qué significa que Él es el principio de la creación de Dios? La palabra de Dios se interpreta a sí misma. En el capítulo 1, versículo 1 al 3 de Juan dice: en el principio era el verbo. O sea, que cuando todo comenzó, cuando todo principió, ya Cristo estaba ahí. Amén. En el principio era el verbo. Amén. Y el verbo era con Dios el Padre, y el verbo era Dios. Amén. Dice, este era en el principio con Dios. Y después dice a continuación, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas. Es decir, desde la primera que se creó hasta la última. Luego Él no es la primera creación de Dios. Porque dice que hizo todas las cosas, entonces Él sería una cosa si Dios lo creó. Pero dice aquí que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Luego entonces, hermanos queridos, Él no puede ser una creación de Dios, porque nada de lo que se ha creado, Él ha creado todo, todas las cosas, y no se ha creado nada que no sea por Él. Luego entonces, hermanos, nos damos cuenta de que esa interpretación es errónea. Entonces, ¿qué significa que Él es el principio de la creación? Pues que todo principió, todo se originó, todo comenzó por su acción creadora, porque Él es Dios creador. Amén. Amén. Hermanos, el origen de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios. Dice esto, ¿y qué dice? Hermanos, ¿qué dice? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recordemos que cada iglesia es un periodo de la historia de la iglesia. Cada iglesia a la cual se manda un mensaje. Y estamos precisamente en este tiempo, en el tiempo de la Odisea. ¿Y qué caracteriza a este periodo en cuanto a la iglesia? Lo caracteriza, hermanos, tibieza. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y nos sigue diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, ¿cuáles son las características de la iglesia hoy en día? Las características: tibieza, eso significa relajación espiritual y falta de compromiso. Somos unos relajados espirituales, somos unos tibios, hermanos. Es lo que caracteriza a la iglesia de hoy en día, hermanos. También, hermanos, el bienestar y la riqueza social. Tú dices, soy rico. Hermano, en la sociedad occidental en la cual nosotros vivimos, la gente disfruta de un bienestar que hasta hace un poco tiempo en la historia de la humanidad solamente lo disfrutaba una minoría de gente muy rica. Cada uno de nosotros vivimos como ricos. Y esa es la sociedad en la cual está dentro la iglesia, está imbuida, está dentro, sumergida, hermano. También la autosuficiencia. No, si yo de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, la autosuficiencia. Después, hermanos, nos dice, pero tú eres un desventurado. Es decir, una persona desventurada es una persona sin gozo. Es una sociedad en la cual vivimos que se caracteriza por la depresión. Hermanos, ha surgido un oficio, un trabajo que antes nunca existía, que es el de psicólogo. Los psicólogos, ¿cuánta gente deprimida, sin gozo hay en esta sociedad? Y nos dice también miserable. ¿Y eso qué significa una persona miserable? Una persona tacaña, una persona avara, que no se compadece del dolor ajeno, de las carencias ajenas. Y dice también pobre. ¿Pobre de qué? De los bienes espirituales, hermano. De los bienes espirituales. Es decir, ¿y cuáles son los bienes espirituales? El fruto del Espíritu Santo. Esos son los bienes espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, mansedumbre, templanza. Hermano, esa es la verdadera riqueza espiritual. Y esta es una iglesia pobre. Pero nosotros aquí en la Puebla nos vamos a esforzar a ser una pequeña comunidad. Que quiera Dios que sea bien grande. Pero de momento
es grande porque la presencia de Dios está aquí. Amén. Amén. Que, Amén. amén. Que, hermanos queridos, que viva los frutos del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu. Aleluya. Y nos dice el 18, vamos a ver qué es lo que dice Cristo a la iglesia de la Odisea, que es donde nosotros estamos en ese periodo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego. La palabra que ha sido aquí traducida por aconsejo es la palabra simboleuo, que significa literalmente símbolo. De ahí viene la palabra símbolo, de esa palabra. Entonces, encuentro que aquí lo que nos dice el Señor Jesús es que compremos simbólicamente. Simbólicamente. ¿Qué podemos comprar simbólicamente? Pues, hermanos, vamos a comprar simbólicamente porque Dios nos da todo gratuitamente, por su gracia. Amén. Dice en Isaías 55:1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, ¿cómo es que decía el profeta que le íbamos a comprar a Dios? Simbólicamente, sin dinero, comprar sin dinero, es decir, gratuitamente, por gracia. Él nos da todo por su gracia. ¿Y qué dice? Que de mí compres oro refinado en fuego, dice. ¿Y qué es el oro? ¿Qué es el oro? Pues todo bien espiritual que viene de Dios. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en oro. ¿Y qué es el oro? El oro que Dios nos da. Pues todos los bienes espirituales que se derivan de Dios, que vienen de la parte de Dios. La salvación, la paciencia, el gozo, la paz, la mansedumbre, el dominio propio. Oro refinado en fuego. ¿Y qué es el fuego? Hermano, el fuego son las pruebas que nos purifican. Porque tenemos el oro en nosotros. Pero al mismo tiempo hay un residuo en nuestra alma de la vieja vida. Y Dios nos mete en el fuego, nos mete en la prueba para refinarnos. Gloria al Señor. Amén. Dice, hermanos, dice la palabra, que sois guardados por el poder de Dios. Esto está en Primera de Pedro capítulo 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿veis?, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Qué dice, hermanos? En el versículo 7 hemos leído, hermanos, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, hermanos, es como si el Señor nos estuviera diciendo, cómprame simbólicamente oro refinado en fuego, usando una versión personal, hermano. ¿Para qué? Para que seas rico. ¿Con qué? Con la riqueza de Cristo, que nos viene por su gracia. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico.
el Señor nos enriquece con Amén. su pobreza. El Señor nos da su riqueza y coge nuestra pobreza, coge nuestras carencias, toma de nosotros nuestros pecados Amén. y nos da su justicia. Nos recubre, nos viste con su justicia, que vale más que todo el oro del mundo, más que todas las joyas y las piedras preciosas. Gloria al Señor. Amén. Y nos sigue diciendo, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y qué son las vestiduras? Pues hermanos, por la fe estamos vestidos con la justicia de Cristo. Amén. Dice en Apocalipsis 7:14, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Dónde se emblanquece nuestra alma? La ropa de nuestra alma en la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y hermanos queridos, estamos viviendo en un tiempo en el cual hay mucha inmoralidad. Fuera de la iglesia y aún en la iglesia. Hermanos, hay mucho relajo moral, pero hermanos queridos, el Señor lo que pretende con sus palabras, al decirnos, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, Él lo que pretende es inspirarnos a la santidad. Nos hace un llamado a la santidad, y no ¿a qué? A la carnalidad, hermano. A no ser piedra de tropiezo a nadie. Hermano, nuestra moral ha de ser superior a la moral del mundo. Amén. Es penoso, hermanos queridos, ir a una iglesia y ver a los hermanos en una situación moral peor que la gente del mundo. Y eso no puede ser, hermano. Si ellos están aquí, nosotros tenemos que estar allá. Pero ¿qué pasa que nosotros estemos aquí y ellos están más altos? No, hermano querido, no. Y dice también la palabra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Entonces, hermanos queridos, el Señor nos está diciendo que hay ceguera espiritual en la iglesia. Amén. Hermanos, colirio, la palabra que se usa ahí es la palabra colurium, y era un polvo curativo producido en una región próxima a la Odisea que se llamaba Frigia, y usado en la famosa escuela de medicina que había en la Odisea, precisamente, hermanos, y entonces es presentado como símbolo de la curación de la ceguera espiritual. Yo te aconsejo que compres ese colirio, unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19, hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, reprendo, castigo, ¿a quiénes? A todos los que amo. Hermanos, donde no hay reprensión, donde no hay castigo, no hay amor. Por eso cuando a un hijo tenemos que castigarlo y reprenderlo, tenemos que hacerlo porque eso es un acto de amor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, celoso, fervoroso. Hermano, arrepiéntete. La exigencia de Dios para la iglesia actual es una iglesia que tiene que reflexionar lo mal que va y tomar cartas en el asunto, tomar las medidas adecuadas. Y la primera medida es el arrepentimiento. Es lo que le está pidiendo el Señor a la iglesia. Arrepentimiento, hermano. Amén. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Hermanos, esta es una iglesia que ha sacado a Cristo fuera. La ha sacado fuera. Y Cristo está a la puerta llamando. Toc, 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 ábreme. Pero si Cristo, si somos la iglesia, Cristo tiene que estar aquí. Pero si parece que hay iglesias donde Cristo está fuera. Hermanos, Amén. hermanos queridos, el Señor está fuera. Y hermanos está llamando a que le amen. Si alguno oye mi voz, ¿es que la iglesia acaso está sorda? ¿Somos una iglesia sorda? Porque dice, si alguno oye mi voz, ¿estamos sordos a la palabra de Dios? A lo que el Señor nos dice. Dice, entraré. ¿Y por qué dice entraré? Porque está fuera, hermano. El Señor Jesús está fuera. Dice, y cenaré con Él. ¿Qué es lo que busca el Señor? Cuando tú cenas con alguien, hermano, el otro día cuando nos invitaron ustedes a la cena, ¿qué significó? Algo entrañable, algo bonito, ¿verdad? Estuvimos hablando, estuvimos compartiendo, ¿verdad? Pues eso es lo que quiere el Señor, cenar con nosotros, hermano, tener una relación íntima. Ese es el anhelo de Cristo. Versículo 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, hermano, Cristo recibió del Padre una misión y Él la cumplió. Cumplió con su misión. Así como yo he vencido, vence tú, hermano, en la misión que el Señor te ha dado, hermano. Versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, tengamos los oídos abiertos. Amén. ¿Abiertos a qué? A la palabra de Dios. Amén. ¿Acaso tenemos oídos? ¿Tenemos oídos? A veces la iglesia de hoy en día pareciera que nació sin oídos. Oídos abiertos. Hermanos, ¿a quién? Al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo está hablando desde este púlpito. Hermanos, el Espíritu Santo le habla a su iglesia y tenemos que tener oídos y oídos abiertos, hermanos. Y nosotros como iglesia, aquí en la Puebla, ¿oiremos lo que el Espíritu Santo nos dice en este culto? Yo espero, hermanos, que sí. Yo sé que sí. Hemos oído y lo vamos a poner en práctica. Amén. Yo pediría a los hermanos en esta semana que lean en su casa esta porción de las Escrituras que hemos compartido en esta tarde. Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 al 22, que es el mensaje a la Odisea. El Señor os bendiga, hermanos, y que haya fruto en vuestras vidas a través de este mensaje. El Señor os bendiga. Gracias.